Saludos amigos, siguiendo con la segunda parte, porque este es un momento crucial para nuestro hermano país de Venezuela. Profesor, se comenta en el ambiente político que parte del chavismo podría votar por la oposición. ¿Qué información tiene usted sobre esa información? Bien, hay personas que se han burlado de eso porque entienden que cómo es posible que el chavismo pueda votar por la oposición, pues se supone que ellos están en el poder. Pero en términos políticos eso sucede. Si bien es cierto que la gran mayoría votará por el chavismo, hay una parte que tiende a desprenderse cuando entiende que ha llegado el ciclo. Entonces en 25 años hay desgaste. Además, en términos familiares, ha pasado en muchas sociedades. Aunque tú tengas simpatía por un partido, llega un momento en que tú dices, yo mejor apuesto a que no haya crisis. Y por un asunto de solidaridad, cuando tú tienes 8 millones de compatriotas, en Colombia solamente hay más de 3 millones. Y cuando tú ves ese deseo que tienen los venezolanos de traer a sus familiares, evidentemente que sí. Hay una parte del chavismo que va a votar por la oposición y eso se explica en las encuestas. Para ver una diferencia, mira, hay encuestas que marcan 40 puntos de diferencia y algunas 35, evidentemente que tiene que haber una transferencia de votos que no son tuyos. Entonces no es un invento de que ciertamente una parte del chavismo va a votar por Edmundo González Urrutia, como también parte de la oligarquía y personas que se han favorecido del régimen, que entienden que ahora está en peligro el que ellos se sigan favoreciendo, mejor prefieren la paz. De manera que sí, hay una parte del chavismo que va a votar. Sí, pero puede suceder que ambos candidatos se declaren ganadores. ¿Qué sucedería en Venezuela si ambos se declaran ganadores? Bueno, te he hecho una pregunta sumamente difícil. Realmente es muy buena la pregunta, porque hasta nervioso se pone uno con esa situación. Mire, si ambos se declaran ganadores, para la conciencia mundial hubo un fraude. Si ambos se declaran ganadores, para los venezolanos hubo un fraude. Si ambos se declaran ganadores, incluso para los aliados de Maduro, hubo un fraude. ¿Por qué? Porque hay una percepción y las encuestas son científicas de que el mundo es puntero por muchos puntos. Ahora, declararse ganadores ambos significa una crisis política. Y una crisis política envuelve una crisis social, pero también una crisis económica, porque ahí ya van a entrar los factores de intereses. ¿En qué podría terminar? Impredecible, no sabemos. Lo que sí tenemos la certidumbre de que nadie puede con un pueblo lanzado a las calles. Entonces el pueblo venezolano del 99, cuando Chávez, no es el pueblo, no es el de ahora, ni el 13 cuando ganó Maduro. Es un pueblo totalmente distinto.
De manera que insisto que el que se declaren ambos ganadores, estaríamos hablando de una crisis impredecible en sus resultados, pero con la percepción clara de que uno de los que se declare ganador, en este caso Maduro, lo está haciendo luego de haber hecho un fraude, y eso es una crisis pintada. ¿Y qué negociación podría establecerse ahí si ambos se declaran ganadores? ¿Qué negociación? Bueno, las negociaciones yo pienso que debieron hacerse antes. Porque a Maduro le han puesto todas las cartas sobre la mesa para que él pueda negociar, atendiendo al hecho de que los resultados están a mal. Pero él ha violado todos los acuerdos y todavía no ha entendido el fenómeno. Porque para actuar en política y actuar correctamente, tú tienes que entender lo que está pasando. Entonces, una persona que violó los acuerdos de Barbados, de Qatar, a los Estados Unidos le dice de todo y después lo trata como aliado. Que a Lula, porque le llamó la atención, lo manda a beberse un té, si tiene miedo. O sea, es una persona que no está actuando correctamente, luce totalmente desorientado. Los acuerdos en política es lo más normal, porque es el arte de los acuerdos. Ahora hay acuerdos forzados. Y no es lo mismo tú hacer un acuerdo con el pueblo en la calle, con la cacerola, destruyéndote los negocios, con parte de las Fuerzas Armadas que se integren al pueblo. No puede suceder. Sí, lógico. ¿Entiendes? Recuerda que muy pocas personas lo han tomado en cuenta, pero yo te lo voy a decir. Las elecciones ahora en los Estados Unidos es una nueva narrativa para el proceso electoral en Venezuela. Vamos a ver cuál va a ser la posición de Biden o de Kamala Harris con relación a eso, el mismo Trump, porque Venezuela es petróleo, es intereses. Entonces hay que ver qué va a plantear China, Putin, Colombia, que en términos económicos tiene que absorber esa crisis venezolana. O sea que las negociaciones hubieran sido buenas antes de, porque negociar después de, estamos hablando de una crisis de una dimensión histórica muy alta. Y en términos geopolíticos, ¿cuál sería el impacto de esa crisis postelectoral venezolana? Bueno, el impacto geopolítico ya se siente. Cuando Lula da Silva mantiene una posición y se atreve a hablar de poner a Maduro en su lugar, una persona tan respetuosa como Lula, entonces ya hay un impacto. Cuando de Argentina se pronuncian sus aliados, ya hay un impacto. Y seguro que China no se va a quedar de la mano cruzada y que también va a plantear su posición, la va a plantear Putin. Y América va a ser impactada por lo que representa Venezuela con el petróleo, pero sobre todo porque Maduro representa más que la izquierda, la ultra izquierda, y ya veremos también a Nicaragua y Daniel Ortega fijando su posición. Estas son unas elecciones históricas que marcan un punto de inflexión, porque después de 25 años, ciertamente hay esperanza de un cambio en un país que económicamente está destruido, un cambio en un país donde se lo han robado todo, una corrupción enorme, y un cambio en un país donde las cárceles
están llenas de personas inocentes, incluso militares, que están presos. Entonces, el impacto es fuerte. Y el domingo 28, el mundo entero va a estar pendiente de lo que va a pasar en Venezuela, que será distinto a todos los procesos electorales pasados. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que piensa diferente, porque hay un pueblo que se ha empoderado, y hay una líder como Corina Machado, que ha llegado al corazón, ha traspasado la piel y ha llegado al corazón de un pueblo que la adora. De manera que aquí la política también ha tocado el aspecto espiritual. Y cuando se toca el aspecto espiritual, usted está dispuesto a dejarlo todo en el terreno, e incluso su vida, para alcanzar los objetivos. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Y finalmente, profesor, ¿se va Maduro o se queda Maduro? Pero es una pregunta así. No, yo entiendo que Maduro terminó su ciclo. Y cuando usted termina su ciclo, la historia no falla en eso. Hay una carta histórica monumental de don Juan Bosch, un líder dominicano. Digo un líder dominicano, los dominicanos saben de quién estoy hablando, pero estoy hablando para América, para los Estados Unidos. Y quizá pueden aparecer personas que no conozcan a don Juan, donde él le escribió una carta a Trujillo y le decía que abandonara el poder porque su ciclo se había cumplido, y narró que iba a estar envuelto en sangre si no lo hacía, y le dio tiempo, y en ese mismo tiempo cayó Trujillo. ¿Por qué? Porque la historia es una ciencia que te permite pronosticar en el tiempo, si tú la asimilas como ciencia. El ciclo de Nicolás Maduro terminó. Venezuela se prepara a una nueva etapa que deberá llevarse con inteligencia. Es duro decirlo, pero sin rencor, aplicando las leyes de que el que hizo tiene que pagarla en términos legal, pero no hacerlo con tus manos, usar los mismos métodos del otro, porque entonces te convierte también en lo mismo que hacía el otro. Entonces uno tiene que hacerlo distinto, pero hacerlo. De manera que, estimado profesor, el 28 estaremos pendientes y con los dedos cruzados para que Maduro acepte los resultados que el mundo entero sabe cuáles son. Las encuestas le dan más de un 50% al mundo y él no llega a un 22%. Bueno, la suerte está echada. Hasta la próxima.